Para el siguiente ejercicio vamos a utilizar un recipiente con agua, un recipiente para depositar la acuarela, papel o un trapo para secar el pincel. También vamos a utilizar un lápiz, pincel, puede ser tamaño mediano, en este caso estoy utilizando de punta redonda, y acuarela. En este caso solo vamos a utilizar un color, pueden utilizar de tubito o de pastilla, y una regla. Antes de empezar con el ejercicio vamos a hacer un rectángulo con una regla y un lápiz y lo vamos a dividir en por lo menos 5 cuadros iguales. Luego de eso vamos a preparar nuestra mezcla y para eso vamos a depositar un poco de nuestra pintura en el recipiente que vayamos a utilizar y con ayuda de un pincel vamos a echar un poco de agua en el recipiente para después mezclarlo con la pintura y tener una mezcla lo más transparente posible. Para empezar con este ejercicio pintaremos el primer cuadro agregando la mezcla que hicimos anteriormente. En este primer cuadro se pintará con una mínima cantidad de pigmento respecto al agua, logrando que sea lo más transparente posible. Para lograr esparcir la acuarela lo más uniforme posible es aconsejable dar pinceladas de arriba para abajo y viceversa. Para pintar los siguientes cuadros vamos a agregar pigmento a nuestra mezcla que hicimos anteriormente, aumentando la cantidad de pigmento en el charco hasta alcanzar un nivel de opacidad más alto que el anterior. Ojo, no aplicar la pintura en el papel recién salido de la pastilla o del tubo, sin antes diluirla con agua en un recipiente. Esto es con el fin de controlar la cantidad de agua y el tono. Estos ejercicios de transparencia son de los más básicos para empezar a experimentar con la acuarela, porque nos permiten comprender cómo se comporta el pigmento y el agua sobre el papel. De nuevo vamos agregando más pigmento al charco para el siguiente cuadro. Cabe mencionar que aquí estamos aplicando la acuarela húmeda sobre el papel seco. Más adelante en otros ejercicios vamos a aplicarla pero con el papel mojado para observar cómo se comporta. Aquí agregamos más pigmento a nuestra mezcla. Algo que hay que tomar en cuenta es que al momento de aplicar la pintura puede ser que se nos formen gotas sobre el papel. Esto podemos evitarlo limpiando el pincel con abundante agua, secarlo en un papel y con el pincel seco absorber esa gota que pueda afectar nuestra obra. Ahora, para el siguiente cuadro, para el último cuadro, nos daremos cuenta que es un poco más difícil controlar la acuarela debido a la cantidad de pigmento que tiene nuestra mezcla. Es decir, será más espeso y arrastrar la pintura será más difícil. Esto puede ser peligroso ya que puede secarse más rápido y perderemos la uniformidad en nuestra obra. Este es un buen ejercicio para aprender a observar los diferentes niveles de transparencia que podemos lograr en la acuarela. Probemos hacer este mismo ejercicio con más colores. Para los siguientes ejercicios haremos 4 rectángulos sobre el papel. En este primer cuadro haremos un degradado utilizando solamente un color. Básicamente lo que buscamos es crear un gradiente en el tono del color sin que se observe la transición bruscamente. Entonces, vamos a aplicar un poco de la mezcla que preparamos, algo cargada de pigmento al papel, y para empezar con el degradado vamos a limpiar el pincel con abundante agua, lo secamos con papel un poco y lo vamos a apoyar en donde aplicamos anteriormente la pintura, arrastrando parte del pigmento y buscando ese gradiente. Con esto vamos a lograr que la pintura se extienda a través del papel, logrando el degradado que estemos buscando. Para el segundo cuadro mezclaremos 2 colores, pero en este caso utilizando la técnica húmedo sobre húmedo, es decir, con el papel mojado. Para eso agregamos agua al pincel y lo frotamos en el papel hasta que quede húmedo. Acuérdense que normalmente trabajamos húmedo sobre seco, pero también podemos aprovechar la capacidad del papel para retener el agua y aplicar la pintura logrando diferentes efectos. En este caso nos damos cuenta que al agregar la pintura
el pigmento empieza a desplazarse hacia donde no hay color gracias únicamente al movimiento del agua. Luego de que agregamos el primer color, empezamos a agregar el segundo en el otro extremo y lo arrastramos poco a poco para juntar ambos colores. Poco a poco nos damos cuenta que empiezan a mezclarse entre ellos, y también para evitar que el cambio sea muy brusco, limpiamos el pincel con agua limpia, lo secamos lo más que podamos con papel y absorbemos la pintura en esa región donde se cruzan ambos colores. Para el tercer cuadro mezclaremos los mismos dos colores, pero en este caso los mezclaremos con el papel seco. Primero vamos a aplicar el primer color y luego vamos a limpiar el pincel, lo vamos a secar, lo vamos a mojar, y en el otro extremo vamos a aplicar el segundo color, esperando a que se mezclen. Igual lo anterior, podemos limpiar y secar el pincel para absorber el pigmento que hay en la región donde se cruzan ambos colores. Esperamos a que se seque. Para terminar, en el cuarto cuadrado haremos veladuras. Esto no es más que aplicar una capa de un color sobre otro que ya haya secado. En este caso vamos a aplicar dos colores y los vamos a dejar secando. 20 minutos después. Al aplicar el tercer color, nos daremos cuenta que se cruzan, que el color donde se cruzan es diferente a ambos. Es necesario no repasar mucho en la región donde se cruzan los colores para no raspar y desprender el color que hay debajo.